Escuela de Gigantes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Empezamos un nuevo programa de Escuela de Gigantes, el último programa del año. Así que es un programa diferente hoy. Qué aventura, ¿no? Iniciamos en agosto por una gentileza de Claudio Rivadero, que nos invitó a esta hermosa radio donde hicimos hermosos amigos, como Gastón, como Martín, como Emma, como Erika, como Catalina. La verdad ha sido una aventura muy linda. Hemos entrevistado a gente maravillosa, gente, yo diría que además de, o como clave, para entrar un poquito en todo lo que hablamos con ellos, como clave del éxito, resilientes, ¿no? Siempre de ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante y no quedarse. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? La verdad que, bueno, nada, muy agradecido también a toda la gente de esta radio que nos dio la posibilidad de formar parte y de tener toda esta experiencia que realmente fue muy enriquecedora, por lo menos de mi parte, todo el año, estar con ustedes, con los entrevistados. La verdad que, bueno, eso, muy agradecido. Hoy no tenemos entrevistados, tenemos sí una recapitulación pequeña, porque va a ser muy pequeña, de tanta gente hermosa que entrevistamos, tratando de integrar los contenidos, tratar de unir una línea, como fuimos desarrollando a lo largo de todos los programas, una línea de lo que es el éxito, lo que es el fracaso, las claves de la vida. Tenemos tanto para hablar que vamos a tratar de por lo menos tirar algunas pistitas, dejando obviamente para el año que viene y todo esto que vamos a hacer podcasts de esto. Y el año que viene vamos a entrevistar de nuevo a muchas de estas personas, o si podemos todas, porque con todos nos quedó algo en el tintero, con todos nos quedó algo para hablar. También tenemos que agradecer a Ale Arzú, a Mauro Velavedova, que en su momento también nos apoyó al inicio de este programa, a Paula de Women Drive, y así varios amigos más que vamos a ir nombrando a lo largo del programa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Que les recordamos que estamos por Facebook Live, siempre y cuando la tecnología no nos falle, que a veces nos suele abandonar, pero bueno, en principio estamos transmitiendo para los que tengan ganas de verlos desde el Facebook de Marcelo Octignano. Y también ya estamos subiendo casi todo, nos queda muy poquito de subir de las entrevistas a YouTube en Escuela de Gigantes, están todas las entrevistas. Tenemos que recapitular primero que nada la charla con Bernardo de la semana pasada para después entrar en el repaso del año. Pero como hoy nos vamos a tomar un día relax y ya para empezar a despedir el año, vamos a hablar con varias canciones gigantes y vamos a empezar con una. ¿Con cuál empezamos? Yo diría que vamos tranqui, vamos con la canción del Gaby, como para ir entrando en ambientes. Cada uno de nosotros eligió una en particular como para compartirles hoy. Hoy lo que se me ocurrió era como, bueno, traer la canción que más me acompañó durante el año. Este año estuve haciendo canto, así que estuvimos practicando justo esta canción con la profe. Y es una canción que me gusta mucho, es muy tranquila, se llama Agua Marfil, de Usted Señálemelo, una banda de chicos bastante jóvenes, así que bueno, lo largamos nomás y veamos qué suena. Buenas tardes, seguimos en la Escuela de Gigantes 16 y 17, acá con Rocío Actidana, médica, especialista en psicoinmunoendocrinología, medicina interna, con Gabriel, profesor, licenciado en educación física, especialista en coaching outdoor, PNL, GSA. Estamos acá disfrutando de nuestro último programa, que ya vamos a contar. Les voy a contar un misterio que quizás ustedes no sepan, mis hijos no lo saben, de cómo por ahí se produjo que estemos aquí, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía un poco nuestro amigo José Luis y su socia de confiar, ¿no? Y en esto vamos recuperando a nuestros entrevistados. Pero bueno, el miércoles pasado estuvimos con Bernardo Bonet,
un gran entrenador físico, director de un gimnasio con un... ¿Cómo es? Fitship. Fitship, con un estilo, un espacio interesante. Antes de empezar con él, queremos agradecer muchísimo a Pablo de Sparring, que también nos acompañaron, y a Analia Miti, con su casa de carnes ahí en la entrada a los countries. ¿Y qué podemos sacar de Bernardo? Hoy me quedaron muchas cosas. Una de esas que me llamó la atención, que no lo había percibido, es que ya no vemos más niños subidos a los árboles. Y me causó un impacto recordar eso, porque era parte de mi vida, cruzar el río frente a casa y estar trepado en los sauces, estar trepado en árboles frutales. Era parte de nuestra vida subirnos a los árboles. Y hoy me parece que eso lamentablemente ha desaparecido. ¿Qué tenés para rescatar entre las tantas cosas destacar de Bernardo Roth? Bueno, una de las cosas que tiene mucho que ver, es increíble cómo realmente son claves de alto rendimiento, porque todo lo que nos dicen entrevistados seguramente ya nos lo dijo otro. Como que hay mucha concordancia en eso, pero el tema de confiar. Él hablaba sobre que uno tiene que tratar de desarrollar sus destrezas, pero también confiar en ellas. Entonces, como ponerlas en práctica y saber que uno puede. Qué interesante. Y cuando yo le decía, bueno, ¿cuál es la clave para formarse? Bernardo dice, primero que nada, confía en vos. Me parece una impronta importante. Aceptar que cada uno tiene algo nuevo para aportar al mundo, distinto, y que mejora la propuesta de los otros, como la de los otros mejora nuestra propuesta también. Mucho hincapié hacia Bernardo en la pasión. Nosotros hablamos de esto, bueno, ¿cómo descubrir tu pasión? Él dice que la descubrió cuando era niño. A muchos les pasa eso, con Javier Capitán también, ¿no? Surgió esto de cuando era niño, con Pablo Zuleta como karateca, con Flor de gustarle las computadoras y hoy estar en Facebook. Con tantos, la verdad, la Pato Pita con el rally, igual que el Ale, de chicos tener esa pasión de correr, de subirse un auto. La verdad que han sido momentos muy lindos donde hemos compartido nuevos mundos, como con Gonzalo, que descubrió su pasión por la literatura, en el caso de él, a partir de los 15 años. Tenemos las más variadas respuestas, pero como siempre hablamos, hay patrones comunes, ¿no? Patrones de lo que se considera el éxito, el fracaso, la perseverancia. También tenemos esto, la pasión por el movimiento, algo que decía Bernardo, y podemos ver que en el caso de Willy, medalla de bronce de la selección argentina en el Campeonato Mundial de Hockey, o de Martín Maineri, también Puma, que en realidad en ellos les estaba la pasión por jugar, la pasión por el club, por hacer, por estar. Cada uno a su forma, como dice Krishnamurti, que la vida es un valle sin sendero y cada uno lo va transitando a su ritmo y como puede. Todos ellos han llegado a claves de alto rendimiento. Me parece, sí, que es súper interesante como la gran diferencia, ¿no?, entre cada uno de los invitados que tuvimos, y que al mismo tiempo hay muchas cosas que se comparten, de un músico como el Golo a un golfista, y de un golfista a un escritor, y de un escritor a un entrenador, a un deportista, y como muchas veces yo me imagino así como que tenemos una tendencia un poco a encapsular los caminos, a marcarlos antes de transitarlos. Yo me imagino, por ejemplo, un campo, y si vos lo ves y observas el panorama completo, no hay ningún camino para transitarlo. Entonces, ante la inmensidad de opciones, a veces uno como que se siente como paralizado ante la cantidad de posibilidades. Y ahí es donde entra de vuelta esto, la confianza en uno mismo primero para empezar a caminar, y por ahí también algo que insistió mucho Bernardo, que es la pasión por lo que me gusta,
que te sale de adentro, como que no es algo que se encuentra quizás, sino que está ahí y a veces no lo escuchamos. ¿Cuántas preguntas tenemos para hacernos? Y esto de este punto común que los une a todos. También la adversidad como fuente de encontrar tu pasión. Y la adversidad como aspecto para formarte. De caso, ¿se acuerdan de Javier Nalbandián cuando se incendió el hotel y los acusan a ellos y tenían que jugar en Roland Garros? Pero de esa adversidad surgió más fuerza. Y así nos han dicho también varios entrevistados, ¿no? De la derrota, de lo que podemos decir una derrota, bueno, vieron una fuerza extra y las ganas de revancha. Como también Fernando Ergueta y Javier, que todavía siguen queriendo vengarse de aquella derrota del 2010, pero lo lograron. Y ganas de seguir adelante. También fueron muy, muy interesantes las charlas con terapeutas como Juan Francisco Ramírez y Joan Garriga, y este abordaje desde un lugar más desde lo cognitivo, del alma, de la experiencia, aparte de ambos escritores, también fueron muy, muy lindas, y una de las cosas que más rescato en el caso, por ejemplo, de Juan, cuando vos, Gabriel, le preguntaste de los mapas, ¿no? La importancia de los mapas, que si bien son nuestras estrategias internas para afrontar la realidad, era fundamental que esos mapas estuvieran orientados y ajustados a la realidad, como en el caso del ejemplo que nos dio del desvío que hicieron en el Camino de Santiago y que pudieron volver. Y en esto de volver y aprender los errores, todos los entrevistados nos han dicho la importancia del error como aprendizaje, lo que llamamos error en realidad como una fuente de aprendizaje. Y en el caso de Joan, cuando hablamos de qué le diría a ese niño del campo, de donde él viene, y dijo que el haberse dado la oportunidad de salir del campo y conocer el mundo. Creo que es una linda invitación para nosotros y todos nuestros oyentes. Salir de ese encapsulamiento de un solo camino y atreverse a ver que el mundo es mucho más grande que nuestras ideas, que nuestros pensamientos sobre él. Esto tiene por ahí, viste, que ver con lo que hablamos la otra vez, de que quizás en algún momento creamos un sueño o una idea de cómo creemos que es el mundo, una realidad, sería como este mapa. Y yo te había dicho, creo que hablábamos del despertar, como la intención de despertar, o qué es el despertar. Y muchas veces puede tener esta relación como salir del sueño que estamos teniendo, que alguna vez soñamos, y darse cuenta también de que siempre estamos soñando un poco también, ¿no? Como que vuelve lo mismo esto de ser principiante, de aceptar que no sabemos, o la humildad de entender que por más que queramos, no hay forma de que sepamos absolutamente todo y cómo funcionan las cosas en este mundo que es totalmente impredecible. O un ejemplo muy sencillo es este virus que aparece ahora, que te da vuelta el mundo, y como muchas veces tenemos la tendencia de vuelta a lo mismo, a encasillar el mundo como creemos que es, y no darnos la posibilidad de explorar nuevos terrenos, nuevos territorios. Qué interesante, qué lindos recuerdos. ¿Quién nos hablaba de ser principiante? ¿Javier Capitán? ¿Quién era el que nos siempre tiraba esa frase? Hoy, entre tanta gente hermosa que entrevistamos, se me ha perdido. Hubo varios, pero Martín Mainieri, Martín. Creo que su frase Exacto. Su frase GPS era: la suerte de principiante no puede fallar y yo siempre me considero un principiante. Eso, Martín era. Excelente frase. Muy linda la charla con Martín y también con Willy, de los recorridos de Willy, hasta casi impensado, ¿no? De ni siquiera jugar al hockey a terminar siendo un baluarte de la selección argentina y top en la Copa UEFA. Y Martín, como
como un muchacho de club, con amor por el club, familia del club, que todavía existe y hay que rescatar eso, pero esa mentalidad ganadora de siempre estar enfocado y confiando. También estuvo muy interesante la charla con Emilio, ¿no? Emilio nos dejó tanto, Emilio Masabeus, de la importancia del verde, del juego como aprendizaje, uno de los conceptos claves de Milton Erickson y su abordaje terapéutico de la PNL. También la necesidad de la motricidad en los niños y en los niños que nacen prematuros. Esta historia que nos contó que él iba a estimular a su hija y después a todos los bebés, que me pareció fantástica. Y también esta necesidad de volver también al contacto físico, al conectarnos como una forma de inteligencia del cerebro que se está perdiendo. En esto que un poco hablábamos ayer con uno de mis hijos, Fran, y también Pau, que no están acá, que mandamos un beso. Esto de cómo la realidad nos va transformando medio en cyborgs, ¿sí? o seres mixtos entre tecnología y biología. Y estamos perdiendo tanto, como nos decía Emilio y también Bernardo el miércoles, ¿no? Perdiendo eso que es lo humano, estar trepado a lo mejor en un árbol como un monito, pero que nos hace humanos. Sí, Emilio nos hablaba también de la relación entre la postura y las emociones, y viceversa también, entre las emociones y las posturas que adoptamos. Y que, bueno, justamente el otro día vimos un documental que hablaba sobre el Botox, por ejemplo. Muy interesante. Que, bueno, manifestaba en realidad que las personas a las que tenían algún tipo de inyección de Botox a nivel facial, les era obviamente difícil expresar sus emociones faciales, pero también les era muy difícil reconocerlas en los demás. Entonces, bueno, este proceso de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, es literalmente imitar al otro con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, moldear también nuestras emociones a través del cuerpo. Es interesantísimo cómo, bueno, a mí me encanta todo esto, ¿no? El movimiento en realidad, cuando uno se mueve, la sinestesia o la sensación del movimiento involucra muchísimas cosas, porque en realidad el movimiento es el cambio. Siempre que hay un cambio, hay un movimiento, hay algo que se está moviendo y que cambia. Eso es lo que nos estimula. Nosotros tenemos generalmente dos tipos de sensibilidad, una que es como el fondo y otro que es la parte que se mueve, o el cambio en la percepción. Por ejemplo, si yo los veo a ustedes en este momento, puedo ver el cartel de fondo, puedo ver la puerta, puedo ver todo lo que está pasando a nivel periférico, pero puedo focalizar mi atención en alguno de los dos. Lo mismo pasa con los movimientos, es como que del fondo algo cambia y eso me atrae o llama mi atención. Y si yo conozco eso, que se mueve, por ejemplo, un pestañeo o por ejemplo una sonrisa, yo lo puedo imaginarme cómo me sentiría si yo lo estuviera haciendo. Entonces, esto que nos decía Bernardo de la importancia de los patrones básicos de movimiento, esto de correr, jugar a la mancha, por ejemplo, yo tengo que estar viendo cómo se mueve la persona que tengo al frente y estar reaccionando todo el tiempo a sus movimientos, y eso me implica ponerme en su lugar. Cuando no existe eso, la empatía quizás no se desarrolla tanto. Y puede ser, hay un autor, Frank Forencich, que lo plantea como uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel del bullying en la escuela, es justamente de que los chicos no están teniendo la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona porque viven frente a una pantalla y no moviéndose y jugando en pareja, no midiendo fuerzas, no contrastando velocidades, no comparando la motricidad que tiene uno con otro, las capacidades, las expresiones, las emociones. Entonces, cuando se empieza a perder para mí toda esta vida de movimiento, toda esta vida corporal, bueno, se pierde mucha información de cómo nos relacionamos entre nosotros, porque somos seres de movimiento. Nos relacionamos a través del movimiento y la palabra, que no deja de ser un movimiento. Así que bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Qué importante que es
Eso, porque también treparse un árbol. ¿Qué pasa cuando uno se trepa al árbol? Y bueno, estás tocando y estás sintiendo tu cuerpo encima de la naturaleza, encima de ese árbol. Hay mucha información sensorial, digamos, del tacto, de los olores del árbol, de los colores del árbol, que te permiten a vos reconocer cómo funciona el mundo y cómo es la naturaleza también. Muy distinto a una pantalla frente al árbol. Se pierde toda, muchísima información. Qué interesante esto de Frank Forensis, Frank Forensic. Frank Forensis, porque tiene relación con el documental que estábamos viendo el otro día y con lo que dice Noam Chomsky, y que tomó mucho la PNL. Noam Chomsky es considerado el intelectual más vivo, más importante del mundo, y explica que nosotros no podemos comunicarnos realmente con los demás porque somos unidades cerradas. Por eso Chomsky es una de las personas en que se basa la computación en informática, es un lingüista que habla de lingüística transformacional, y él dice que solo podemos entender y recibir la información del otro en tanto y en cuanto resuene en nosotros, ¿sí? Si hemos tenido una experiencia similar. Por eso, ¿qué pasaba? Nos lo explicaban ahí en este documental de neurociencias, pero se basa en esto, que las personas que tenían Botox y no podían replicar los mismos gestos que los demás, no podían acceder a la experiencia de los demás. Esto tiene implicancias fundamentales y trascendentes en nuestra salud, en nuestra vida, porque si estoy con personas que se mueven y que son felices, sí o sí, al repetirlas dentro de poder entenderlas, las tengo que revivir dentro mío, dice Chomsky. Entonces, si yo estoy constantemente expuesto a este tipo de creencias, o a este tipo de posturas físicas, o a este tipo de gestos, aunque yo sea una persona positiva, tarde o temprano, por la repetición para poder entender al otro, se va a crear dentro de mí un patrón, un sistema de creencias negativos y limitantes. Son temas profundísimos para hablar. Les voy a contar en el próximo bloque o en el otro, ¿sí?, el secreto de cómo estamos acá, y ya han sucedido algunas cosas en mi vida, pero ¿por qué estamos acá? Y algo que pueden implementar ustedes. Pero tenemos mucho más para hablar, y estaría bueno irnos con una canción gigante, ¿no? Bueno. A un pequeño corte. Bueno, si quieren, les comparto mi canción gigante, la que yo elegí. Me parece, Roque, que la canción es la de las manos. No sé si se pudo terminar de bajar. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, bueno. Yo tenía dos canciones, en realidad había pensado, las dos de las... Vamos a escuchar las dos. Bueno. Tal, hoy es para disfrutar. Bueno, Gastón nos dice, sí, dale que vamos, dale que vamos. Previo a las fiestas, así que... Hoy tenemos dos amigos en la cabina de sonido apoyándonos. Estamos ¿Qué como más podemos queremos. querer? Bueno, así que para que estén atentos, la primera es ¿Dónde esconder tantas manos?, de las pastillas del abuelo, que en realidad tiene un poco que ver con todo lo que hemos hablado sobre el hacerse cargo de lo que uno es y lo que uno hace, y habla un poco sobre el ego, sobre la autoestima, sobre la soberbia y sobre las acciones. Así que como para escucharla, y después uno un poco más alegre que nos invita a esta confianza y a relajarnos, que es la creatividad también de las pastillas del abuelo. Así que nos vamos con eso. Ya vamos enfilando directo para hacia el fin del programa, ya casi sin cortes. Escuchamos mucho las pastillas. La verdad que el Pete, el compositor, para todos nosotros es una persona de una creatividad y una armonía en sus letras, una profundidad realmente maravillosa. Esperemos que el año que viene, si continuamos con el programa, Dios dirá, podemos entrevistarlo a él, porque hay 3, 4 canciones, 5 te diría yo, que tocan tips de la vida desde un lugar humano y profundo
muy, muy, muy interesante. Estoy hablando No, perdón, que ¿no? Sobre el cambio de perspectiva, que en realidad ya lo habíamos hablado, que se ve en la canción Absolutismos, que es donde cambia justamente todas las cosas que dijo en una primera etapa de su vida, después la piensa completamente diferente. Entonces, bueno, es una de las cosas que hablábamos de permitirnos la posibilidad de estar equivocados y que quizás eso no es malo, sino que trae crecimiento, que trae aprendizaje y permitirnos ser quienes somos. Es tal cual, había este escritor uruguayo que escribió Las venas abiertas de América Latina. Sí, no recuerdo ahora el nombre. Galeano, exacto. Cuenta de que se encuentran dos amigos y uno le dice a otro, después de 20 años estás igual. Y el otro le dice, vos también estás igual. Y él dice, qué terrible que después de 20 años sigas igual. Nosotros nos queremos mantener por este miedo al cambio, miedo a la incertidumbre, pero si no nos atrevemos a pensar diferente, reformular lo que creemos, reformular nuestras opciones, quedamos quietos y estancados. Ahí en eso hay una analogía que se me viene a la mente que es muy buena. El mundo está girando. ¿Qué pasa si uno no gira con el mundo y se queda en el tiempo? Toda la gente que estaba con uno se fue a otro lado y uno piensa que sigue siendo la misma. Es como quedarse en el tiempo, digamos. Me parece que implica un poco esto de no entender el movimiento de la vida en general, que no está quieto. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos con Capitán, que él dice abandonar la estúpida idea del equilibrio, como si la vida fuera equilibrio. Dice que buscamos un desequilibrio armónico. Buscamos estar todo el tiempo armonizando el desequilibrio. Estar en movimiento, adaptándonos, aprendiendo, pero recuperando también ese equilibrio que perdimos para perderlo de vuelta. Muchas cosas nos dejó Javier, ¿no? Es como un maestro de maestros en este mundo del alto rendimiento. Y en esto no quedarse quieto, tuvimos dos personas que tuvieron que afrontar enfermedades muy difíciles como un cáncer y salir adelante, Lale Cancio y Pedro Luque, y cómo ambos pudieron sobreponerse a eso confiando y haciendo cambios, y las rupturas que produjo en su forma de abordar la vida, tanto en el Ale como en Pedro, que en caso de Pedro implicó que dejó su trabajo, decidió seguir su vocación, viajar, exponerse a nuevas ideas y volcar su vida a lo que le hacía feliz, aunque por ahí, como él decía, quizás me sea pobre, pero bueno, me llena la vida dedicarme a ser profesor de yoga. También son rupturas interesantes. Y como ruptura también tenemos la Pato Pita, que fue la primera mujer en correr rally en Uruguay y que hoy es vista incluso por UNICEF como una de esas mujeres que marcan un camino de que se puede en un mundo competitivo y de hombres ver que se puede. También Flor nos contaba esto de ser mujer allá en Estados Unidos, la diferencia que había en nuestra concepción acá en Argentina, donde en realidad nos vemos como iguales, no era tan así en el mundo corporativo de Estados Unidos o en la cultura de ellos. Y este ser argentino abierto, llano, y Lucho también, Lucho Bernardi, dueño de Cargo, nos decía de que este ser argentino que a veces nos trae tantas dificultades por nuestro ego, por nuestra excesiva confianza en nosotros mismos a veces, pero también nuestra capacidad de ser igual con todo el mundo, de poder atar todo con alambre, de la resiliencia, de que me vuelvo a parar y me vuelvo a parar, hacía que los profesionales ejecutivos argentinos sean buscados. Y también estaba muy interesante esto que decía Lucho de jovencito tenía que hacerse cargo de una empresa multinacional y formar un equipo donde, también como él decía, yo necesito
necesito que los otros me ayuden a saber lo que yo no sé, en vez de creer que nos las sabemos todas. Y también en ese ámbito del mundo empresarial lo tuvimos a Leo Di Stefano. Que justamente él dijo algo parecido. Recuerdo que él dice que un buen líder es el que acompaña el crecimiento de todos y que sabe, o que cree, digamos, que los demás tienen que y pueden ser mejor que él en una cosa, en alguna cosa. Entonces saber delegar o saber apoyarse en el resto para poder liderar una empresa como la que él estaba liderando, digamos, en su área, tenía mucho que ver con esto, ¿no? Como entender de vuelta lo mismo, la humildad de saber que no somos omnisapientes. Exacto. Y aparte lo interesante que es trabajar en equipo, cosa que en Argentina no sabemos, ¿no? La fuerza de un grupo hace todo más fácil y te ayuda a ver lo que no estás viendo, los puntos ciegos en tu modelo de realidad, en tus mapas de realidad. También influyó mucho en Leo el ser scout y esa visión del scout. Y cómo por ahí el scout que tiene este concepto del trabajo en equipo y de empezar de abajo, llegar arriba, y después de llegar arriba volvés a ser un principiante en el otro nivel de escala del scout, le servía a quienes habían participado de esta comunidad, de esta vivencia del mundo scout, a ser buenos líderes, a conseguir mejores trabajos. Y también me pareció interesante y esa energía que le ponía Leo, creo que gran parte tiene que ver de esta visión de Scout, de estar integrado en un grupo, de estar integrado con la naturaleza y de ser parte de algo más grande, ¿no? Y eso particularmente yo lo vivo mucho a nivel del hospital, porque para los que no saben, el sistema de residencia de los médicos que se reciben y empiezan una especialización es totalmente construida en base al trabajo en equipo. Uno entra en primer año, no sabe absolutamente nada de medicina, pero tiene un título que dice que sí, y tiene que empezar a atender pacientes. Y entra en un sistema en el cual siempre tiene a una persona a quien consultar. El de primer año le pregunta al de segundo, el de segundo lo que no sabe le pregunta al de tercero, el de tercero al de cuarto, y así uno va ganando responsabilidades en la medida de que también va adquiriendo capacidades para resolverlas. Y es muy, muy importante lo que es el apoyo emocional. Esto que dicen de que las dificultades, bueno, si son compartidas, quizás son menos pesadas. Lo que dicen la gran mayoría de los residentes es que sería muy difícil atravesar una residencia si no fuera por sus compañeros. Qué lindo. Y también las alegrías son más, ¿no? Así como las dificultades y los dolores en grupo se reparten, tiene la magia el grupo que también las alegrías se multiplican. Y siempre que uno quiere festejar, ¿qué quiere? Hacerlo con alguien, abrazarse con alguien, saltar juntos con alguien. Y en este tiempo vos decías, Ro, que esta era la enfermedad de la solidaridad, ¿no? El COVID, la enfermedad de la solidaridad. Que lo que lo podía solucionar era justamente esta actitud de altruismo y solidaridad. ¿Por qué? Y bueno, en realidad, bueno, muchas cosas. Esto de que uno tiene que encerrarse, quizás a la gran mayoría de los jóvenes no tengan ningún inconveniente con esta enfermedad, la transitan totalmente asintomáticos, pero uno tiene que pensar, digamos, en las consecuencias de sus actos, en que quizás si uno se expone a uno no le va a pasar nada, pero ¿qué pasa con si yo después voy a ver a mi abuelo o a mi amigo que después va a ver a su abuelo o a su tío? Que por un lado eso, digamos, la posibilidad de contagio individual. Y por otro lado, el sistema de salud, que se nos había planteado la posibilidad de colapso, de que se llenen los hospitales. Entonces, es digamos, no contribuir a la transmisión del virus, pensando en la cantidad de camas. Y por otro lado, los profesionales de la salud que están ahí, médicos, enfermeros, que también están con miedo, cansados y que están tratando de sostener todo esto con las limitantes humanas. Entonces uno en cada acto que hace tiene que
que pensar como en todo esto, que no es algo que nos hayamos planteado previamente, o algo que qué sé yo les digo a mis compañeros en el hospital de juntarnos entre el equipo de trabajo. Sí, ahora están habilitadas las reuniones, ahora uno puede ir a un bar, pero ¿qué pasa si se junta toda la gente de un mismo servicio, estando habilitada? Uno se contagia, hay que cerrar el servicio. Entonces hay que empezar a profundizar un poco más y quizás postergarse dentro de la medida en pos de algo mayor, que eso no es algo que nos haya pasado previamente, al menos en nuestra historia. Y también el tema del plasma, ¿no? Que ha ayudado, por ahí no se ha confirmado, no lo sé cuánto ayuda o no, pero muchos que han pasado te dicen, me pusieron plasma, no sé si fue un efecto placebo, pero hubo un cambio en la evolución de la enfermedad. Y eso también implica solidaridad, tener que ir y pensar en el otro, porque si das plasma no es para vos, sino es para otro. Creo que también eso, ¿no? También. Es una ruptura. Creo que nos falta aprender mucho en esto. La otra vez estaba viendo un documental de los japoneses y ellos en las escuelas no tienen servicio de limpieza. Lo hacen los mismos alumnos con los docentes. Por eso nos sorprendimos en el Mundial de Rusia que ellos dejaron el vestuario limpio, pero qué interesante este concepto, muy orientado, lo puede ver en el Kung Fu, lo hablábamos con Pablo Zuleta también, de que el respeto por el lugar donde se aprende, donde se está, desde el alumno. Y acá todavía no nos hemos acostumbrado que es nuestra responsabilidad que ese espacio esté limpio, que ese espacio esté cuidado. Otra cosa que me pareció interesante de cómo se movían las escuelas es que los niños no van en transporte a las escuelas, sino de que siempre se va ocupando, medio como los scouts, y en la residencia los van buscando los alumnos mayores de otros grados, mayores los pasan a buscar, por ejemplo el de séptimo grado busca el de sexto, y así hacen toda la cadena y van caminando a la escuela, siempre van caminando y van guiados por sus compañeros mayores. Entonces esta conciencia de que no estamos en un espacio individual, sino que nos ayudamos mutuamente, es fundamental para afrontar la vida y esta pandemia, ¿no? También nos enseñó la pandemia a cuidar la ecología, a qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo, qué estamos viendo. Fue interesante ver cómo a la Ver de la Huerta, de vos, Roy y el Ale, cuánta gente nos comentó de que había empezado su propia huerta. Entre ellos el Saca García, que le mandamos un abrazo enorme, y al Santi, que salieron, Santi y el Ale campeón de las 2 carreras de rally nacional. Así que le mandamos un abrazo. Pero cuántos aprendizajes en este 2020. Y bueno, ¿y cómo se inicia de estar acá? Quizás, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con la PNL, formación neurolingüística, allá en el año 98 más o menos. Siempre empecé por mí, para simplemente mejorar mis estructuras mentales, mi sistema de respuestas. Y después que me enseñaba Gustavo, no sabía más qué otras herramientas tenía, empecé a hacer como formaciones que se daban en Córdoba. Al poco tiempo vi que no tenía mucho más para aprender. Y casualidad dije, no voy a hacer más nada. Y vino el que daba los cursos con John Grinder, creador de la PNL, junto con Richard Bandler. Ambos tengo la suerte de conocerlos y formarme con ellos. Dio unos cursos y dije, qué bueno que estaba, pero también dije que ya hay un límite y no voy a hacer más nada hasta hacer con alguno de los dos, lo cual me parecía algo absolutamente ajeno, absurdo, lejano, porque estamos hablando del 2000. Hoy viajar o internet parece algo, no es normal, no es natural, pero en ese momento era algo impensado. Es más, yo no tenía mail en ese momento. Y dije, bueno, no voy a hacer más nada hasta no hacer con alguno de los dos, o con Bandler o con Grindr. Y si algún día, como una cosa loca, hago con alguno, uno es matemático, el terapeuta gestante, el otro es lingüista, me identifico con el lingüista porque soy abogado y mediador, entonces haré con él.
Aparte sabía que John hablaba 8 idiomas, entonces dije, bueno, si haré con él, podrá ser en castellano. Y me olvidé del tema y no hice más nada. Eso habrá sido en diciembre, noviembre, y a los 3 meses, en marzo, estaba yo en Inder en Córdoba por única vez, de casualidad, para un congreso mundial y de un seminario. Ahí establezco una amistad por una serie de preguntas y empieza mi camino ya de profundidad en la PNL, nivel más alto. Pero yo dije, si quiero hacer algo, será así. Y me olvidé. Y solo se materializó ese hecho en mi casa, en la puerta de mi casa, con el Sheraton, en La Paz por el 2001. El año pasado, después estuvimos con John allá en Medellín, después una formación de 21 días con Gabriel, cosechamos muchos amigos, entre ellos José Luis Carvajal, que entrevistamos, junto con Luz Mari, a quienes también le mandamos un beso enorme, nos están escuchando. Y entre las charlas que teníamos con José Luis, de emprender cosas que llegaran más a la gente, que pudieran acercarse a herramientas de cambio, le digo, José, tenemos que hacer un programa de radio, donde entrevistemos gente de alto rendimiento, gente que pueda transmitir a los demás sus experiencias, sus vivencias. Y dice, sí, lo vamos a hacer, amigo. Y bueno, y eso quedó allí. Pero yo ya había disparado esa idea. Y en febrero hablo con otro amigo que me estaba haciendo la página nueva, y muy involucrado en el mundo de la música. Digo, podríamos hacer un programa muy vinculado a la música por esta pasión que lo tiene de los poetas modernos. Y bueno, pero la cuestión es que nunca motoricé dónde hacerla, sí le comenté a alguna gente, pero siempre quedó ahí, dije, bueno, y me olvidé. Eso ha sido fin de febrero, después vino la pandemia, y me olvidé. Y en mes de junio me llama Claudio y me dice, Marcelo, quería hacer un programa de radio. Y acá estamos. Entonces, ¿cómo se funcionan estas cosas? Simplemente decía algo, imagínalo, intenta, pero también dar un lugar a que actúe el universo, a que actúe tu inconsciente, a que actúe tu red, ¿sí? de vida, tu conexión de vida. Quienes hacemos constelaciones, tenemos esas formaciones, podemos ver de que de alguna forma estamos conectados todo el tiempo. Este es un concepto de la PNL también, que si vos has tenido rapport con alguien, de alguna forma esa conexión de nivel inconsciente a inconsciente, no importa el tiempo, no importa la distancia, siempre está. Y de la nada, como digo, dije, si hago algo lo voy a hacer con un Grindr, sin saber nada, y yo lo Grindr vino Córdoba. Y dije, quiero hacer un programa de radio, lo tiré, me olvidé, y Claudio nos llamó para estar en esto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata como con la canción gigante que elegí para hoy, y que también tiene que ver con el año que viene, con el 21, con lo que desee la gente, con lo que suceda con nosotros, en el devenir de un nuevo programa, lo que vayamos a hacer, pero con todo, con esta canción maravillosa de Paul McCartney, que es Déjalo Ser. Y que tiene que ver con la Navidad, ¿sí? Porque Paul McCartney en esa canción dice, en los momentos de oscuridad, en los momentos que no sé dónde ir, dice, yo le pido a la Madre María, ¿sí? A la Virgen María, que me ilumine, que me guíe. Y solo escucho una voz de ella que me dice, déjalo ser, ¿sí? Que fluya, que no poner resistencia, como dice el Tao, ¿no? Dejar que ir con la sintonía del universo. El Tao dice, el mundo es como una vasija de barro en formación. Ustedes vieron que ¿cómo se hace algo de barro? El barro es muy débil, ¿sí? Está en algo que gira y vos con tus manos solo lo acompañas. Si apretás se rompe, si sacás demasiado las manos, se desarma. Se trata de ir acompañando el movimiento de la vasija de barro. Esa canción de McCartney, ¿no? Déjalo ser, que también tenía que ver con la oscuridad que estaban pasando los Beatles, que dicho sea de paso, ahora Peter Jackson saca un documental, supongo que maravilloso, rescatando
más de 700 horas, creo, de grabación del último disco, que es Déjalo Ser, o Get Back, no me acuerdo cuál es de los dos, así que Get Back. Entonces, nos vamos con Paul McCartney a Déjalo Ser, consejo para todos, para nosotros mismos, deja que las cosas sucedan. Repasando un poquito todo lo que venimos viendo, escuchando, charlando durante el año. Así que bueno, siempre está bueno ir repasando, ¿no? Justo estábamos hablando del bocha y cómo nos contaba el proceso del golfista antes de pegarle la pelota, que estaba el ingeniero o el arquitecto que diseñaba todos los números matemáticos de los tiros, no sé qué. Después estaba el artista que era el que golpeaba y al final estaba el crítico, que era el diablo, creo que le decía a él, que bueno, que te decía un poco la crítica para seguir mejorando. Y excelente lo del bocha, y también esto de la necesidad de medirse, no como una competencia, sino como para saber si estás haciendo bien las cosas o no, no aislado en esto que decíamos, ¿no? No estar aislado, sino de poder competir para saber en qué nivel estás y que el otro te ayuda. Esto me hace acordar una hermosa anécdota, pero que ha pasado de distintas formas muchas veces. Andrea Agassi competía contra Peter Sampras, siempre fueron como Messi y Ronaldo, digamos, ¿no? En el mundo del tenis. Los dos brillantes, los dos maravillosos, pero en el fondo, en estos celos, competencias, siempre hay un poco de amor-odio, y casi más odio que amor. Y en un momento Andrea Agassi deja de jugar, era como Nadal y Federer ahora, ¿no? O Djokovic. Estas dos, pero eran más en ese momento la diferencia, eran dos figuras estelares, quizás lo más aproximado es Messi y Ronaldo en el Real Madrid y Barcelona, y Andrea Agassi deja de jugar, porque estaba cansado, pero por su historia personal, y a pesar que no se hablaban con Peter Sampras, un día en su casa recibe una llamada de Peter Sampras, y se sorprende muchísimo a Agassi, muchísimo. Imagínate que sos Messi, estás en tu casa, dejaste de jugar y te llama Ronaldo, tu archienemigo. Y entonces lo atiende Andrea Agassi y le dice, Peter Sampras le dice, mirá Andrés, vos sabés que nunca nos hemos llevado bien, pero si vos no estás en el circuito no tiene sentido para mí. Y aparte no hay nadie que me pueda enseñar. El único que me puede enseñar algo sos vos. Y esa llamada de Peter Sampras lo motivó a Agassi a volver a jugar, y de ahí en más siguieron siendo buenos amigos, ¿sí? No íntimos, pero amigos, y siempre que habla uno del otro, habla maravillas, y antes decía sí es bueno, pero refunfuñaban. Medirse, tomar al otro no como un adversario, un enemigo, sino alguien que te ayuda a mejorar, como un amigo, es una estrategia muy interesante. Y otra cosa de la que charlábamos, recordando algunas cosas que nos dijo el Bocha, es el de como tener a favor nuestros defectos o nuestros errores. Él hablaba sobre en el golf como jugar en función de eso, digamos, que mejor que conocerse uno mismo, saber cuáles son a ciencia cierta realmente nuestras limitaciones y tratar de usarlo a nuestro favor o salir adelante a partir de eso. Pero bueno, la importancia de realmente sincerarse con uno mismo y conocerse y no tener miedo a tener errores, no tener miedo a tener defectos, no tener miedo a no poder, a tener algunas incapacidades. Justo escuchando la canción de las pastillas dice que el juicio más importante es el juicio interior y es el que hay que afrontar. Quizás muchas veces somos más malos con nosotros mismos que lo que podría ser cualquiera en la sociedad. Entonces, en general siempre somos diablos con nosotros mismos, ¿no? Es como en el librito de los 4 acuerdos, que plantea que los otros son espejos, que uno se refleja en el otro y trata como de enviar lo que él dice, el veneno emocional, a través de las palabras, de las acciones y todo.
hacia los demás, pero en realidad lo está haciendo hacia uno mismo porque los demás son como un espejo. Y muchas veces pasa esto de, no sé, de buscar enemigos o buscar culpables afuera. Creo que hablando con un amigo el otro día estábamos como debatiendo un poco sobre la proactividad, ¿no? Como el hacerse responsable de la vida de uno y no echar la culpa al entorno, sino tratar de que sean mis acciones las que definen mi destino o lo que yo quiero. Y estábamos viendo justamente de dónde salía toda esa proactividad, dónde empieza, qué es lo que está antes. Y una de las cosas que quedaba de vuelta era lo mismo que venimos charlando siempre, ¿no? De la humildad de aceptar de vuelta, ¿no? Que como no sabemos, tenemos que aprender de los demás. Y que son los demás los que nos van a estar enseñando todo el tiempo. Y como si no, esto de compararse o de ponerse al lado de otras personas que nos muestran nuestras debilidades, que nos muestran nuestros puntos débiles y cómo usar eso para afrontar, digamos, nuestros desafíos. Y hablábamos de la importancia de los procesos también. Esto de, bueno, no lo sé todo, pero es la práctica la que quizás me lleve a poder tener ciertos logros o a lo que yo quisiera tener en mi vida. Bueno, tengo que practicarla. Sin práctica, actúa de manera que aumenten tus posibilidades, diría Capitán. Entonces, es esto del juicio interior y el quizás ser más buenos con nosotros mismos o más compasivos con nosotros mismos. Más tolerantes, desarrollar esto del amor propio, primero tenerlo en cuenta. ¿Qué me digo a mí mismo todos los días? ¿Qué hago por mí todos los días? ¿Qué hago por mi cuerpo? ¿Qué le estoy dando a mi cuerpo para que se forme? Y creo que ya lo hemos dicho alguna vez que la medicina ayurveda dice que todo es alimento. Todo lo que se percibe por los órganos de los sentidos son alimentos. Incluso los pensamientos terminan yendo a las fibras musculares, a las células. Y Bruce Lipton, que es un biólogo, creo que tiene un premio Nobel, no estoy segura, habla sobre mucho la epigenética y que los pensamientos curan más que los medicamentos, pero también dañan más que los medicamentos o que las mismas enfermedades. Entonces, ¿qué estoy consumiendo y qué me estoy dando a mí mismo para crecer todos los días? Eso nos lleva por ahí un poco a esta frase también de Capitán, de que nada extraordinario sale de un cuerpo ordinario. Y bueno, esto no, que no significa que sea un cuerpo súper lindo, que sea de un modelo espectacular o de lo que sea súper saludable, sino de esa configuración específica que es capaz de producir una idea, por ejemplo, o un movimiento, o una frase. Y cómo la práctica moldea el cuerpo, o sea, esto de los alimentos o de los nutrientes, las imágenes, las películas que vemos, las series que vemos, los libros que leemos, las personas con las que nos juntamos, los movimientos que practicamos, la comida que comemos, el agua que tomamos, los pensamientos que tenemos, lo que nos decimos, lo que les decimos a los otros. Exacto, todo eso va moldeando, van despertando emociones. Cada cosa despierta una emoción y como esa emoción es una configuración química que se acompaña con una práctica, con un movimiento particular, una frecuencia ventilatoria, un tono muscular, rasgos faciales, van configurando el cuerpo directamente, o sea, lo moldean. Y volviendo a lo mismo, que aprendemos por mímesis, copiamos la forma en la que se mueven los demás sin darnos cuenta y adquirimos, digamos, la experiencia de las otras personas a través de nuestra propia experiencia. Volviendo de vuelta a lo mismo, la importancia de medirse, que decía el Bocha, o de tener con quién practicar y buscar gente mejor que vos o gente que es buena en lo que a vos te cuesta. Qué interesante todo lo que dicen y esto de aprender, ¿no? Por, como decías, un ejemplo muy claro es la tonada. Te vas a otro, tenés una tonada porque perteneces a un lugar y te vas a otro lugar y empezás también a tener en tu forma de hablar la tonada, los ritmos, las secuencias de ese lugar, lo cual habla de cómo tu procesamiento mental se modificó.
tanto tu estructura lingüística como tus ritmos en función del entorno. Y yendo a Javier, creo que una de las cosas que más me gustó, o por lo menos una invitación muy linda, que creo que nuestros oyentes deberían tomarla, era este concepto de la hora sagrada, que para el caso de él es a la mañana temprano, y dedica una hora a su cultivación interior. Me parece que tomarse, no sé si una hora, pero por lo menos tomarte tus 15 minutos sagrados al día, donde te permitís parar, mirar y reajustar tu vida, me parece muy interesante. Hay un documental en Netflix nuevo que se llama El estrés a la felicidad, donde uno de los entrevistados es Mathieu Ricard, el considerado el hombre más feliz del mundo. Tiene muchos libros hermosos, profundísimos. En la charla esta él dice que su maestro siempre le decía a todos, en una charla de 15 minutos que siempre daba, los 5 primeros minutos los dedicaba a la motivación. ¿Qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué está atrás de tu acción? Entonces digo, en esa hora sagrada que vos podés tomarte todos los días, decís, bueno, ¿qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? Y si realmente estás haciendo feliz a vos y a los demás, porque no hay felicidad personal, ¿sí? Se agota, la felicidad en el fondo es grupal. Y en esto los amigos y hora sagrada, quiero también recuperar una hora sagrada que en realidad no nos damos cuenta, pero cambió el mundo. ¿Qué es esto que contaba Golo? Que era chico y estaba viendo la tele en Estados Unidos y está el show de Ed Sullivan y aparecen los Beatles. Y él lo ve en vivo en ese momento y cambió su vida para siempre, porque dijo, quiero dedicarme a la música. Y esta misma historia pasa con un montón de músicos. Pasó con Almendra también. Lo vieron Almendra, Spinetta, y muchos dijeron, quiero hacer lo que esta gente, lo vieron en un show parecido al de Ed Sullivan, que eran los circulares, sábados circulares tipo Mancera. Ellos cantan Muchachos Ojos de Papel, y gran cantidad de músicos argentinos dijeron, queremos ser como esta gente. Entonces digo, hay momentos de ruptura que te iluminan qué querés hacer en tu vida, hacia dónde querés ir, cuál es tu motivación. Ahora también volvemos a lo mismo. Vos podés querer algo, pero necesitas práctica, necesitas estudio. Esto lo dicen todos. Vos lo decís, tenés que dedicarle, tenés que estudiar, tenés que cantar. Es muy difícil aprender a cantar. Ser un buen cantante, ser un buen músico, tenés que dedicarlo. Lo mismo en los deportes, lo mismo en todo. El talento no brilla si no es con trabajo. Como hay unas entrevistas muy lindas a Tevez y le preguntan, ¿qué es el talento? Si hace falta el talento, es natural, y Tevez dice, hay un talento natural, pero si no hay entrenamiento, ese talento no puede brillar, ¿no? Ni expandirse. Y un ejemplo muy claro es el de Messi, que nunca se había entrenado en tirar tiros libres. Y lo agarró el gran Diego, el Diego que queremos, el Diego futbolista, en el 2010 en la selección, y lo puso horas a patear tiros libres, y hoy es un maestro en tirar libres también, Leo Messi. O sea que todo se puede, como dice la PNL, si un ser humano lo hace, todos lo podemos hacer si nos enseñan cómo y nos entrenamos en ese cómo. Eso me hace acordar justo hoy estaba leyendo un libro que habla un poco de Steve Jobs, que tiene una enfermedad en una de sus últimas charlas, y bueno, descubre como que creo que le habían diagnosticado cáncer. Así que descubre básicamente que tiene que aprender a vivir la vida, digamos, eso es lo que él dice en la historia, y que a partir de ese día, todos los días se miraba en el espejo y se preguntaba, ¿esto realmente es lo que yo quiero? Y dice, si la respuesta es no muchas veces, cambio de rumbo. Pero fíjate que también muchas veces seguidas, ¿no? No es que a la primera que dijo que no, ya cambió. Entonces, de vuelta, es como ese equilibrio dinámico entre
sostenerse en una práctica por momentos difíciles, pero al mismo tiempo ver si es realmente lo que uno quiere. Bueno, hay un juego ahí que es muy complejo. Pero está muy bueno escuchar la música completa, no solo una nota de un momento. Pero vale la pena y creo que el inicio de un año como el que viene ayuda a que hagamos esos procesos. Y Paramahansa Yogananda decía que la conciencia colectiva te facilita, si vos utilizás como esa dinámica colectiva, te facilita, si vos te sumás desde tu forma, a hacer los procesos de cambio. Y decía que el año nuevo, este cambio que es psicológico en definitiva, nada más, ¿no? Aunque tiene efecto en el mundo real, pero el cambio psicológico de un año a otro, porque la Tierra no se entera, es lo mismo, el 31 de diciembre o 1 de enero, para las plantas, para los animales, para la Tierra en su conjunto, el universo, no cambia nada. Es psicológico con efecto sobre el mundo real. Pero esa psicología es global, ¿sí? Es un momento donde compartimos como humanidad un estado de conciencia y un avance y una ruptura psicológica. De lo que dejamos atrás e iniciamos lo nuevo. Si utilizamos esta ruptura psicológica de que dejamos atrás lo viejo e iniciamos lo nuevo, y como lo estamos haciendo todos a esto, realmente se nos facilita sentarnos y decir, bueno, ¿qué quiero en el 2021? Y en eso sumar amigos, sumar equipos. Y como este programa, nuestra música de inicio es con una ayuda de los amigos de los Beatles, nos vamos a ir a un pequeño corte escuchando a estos maravillosos seres que cambiaron el destino de la humanidad, por lo menos en el mundo de la música. Bueno, volvimos ya en el tramo final del programa, felices de toda esta trayectoria tan profunda que hemos hecho y con amigos. Agradecemos a todos los amigos que entrevistamos, a los nuevos que hicimos, que no conocíamos, a Ignacio Sampier y Maga Rica, que nos ayudaron mucho en todo lo que es diseño y el trabajo para subir esto a las redes, y a los oyentes también, a Francisca, a María, a Marcela, a Fernando, Ángel Agustín, a Dardo, a Adela, a Karina, Yanni, vos también, vos tenés muchos amigos, Gabo. Y a Nehuen y a Elías, que siempre nos hacen sus comentarios. Y también tenemos un hater del programa. Sí, el hater no podemos dejarlo afuera. Así que, pero bueno, como decimos que nuestros enemigos o nuestros superiores o nuestros oponentes nos ayudan a crecer, también le mandamos un saludo muy grande a nuestro hater que nos ha ayudado mucho. Nuestra madre. La hater número uno así que muchas gracias a María Eugenia y a Fran y Pau, que también nos han dado unos genios que nos han ayudado un montón. Y como me decía Bernardo, ¿qué tal salió el programa? Y le digo, mira, nuestro hater, que es María Eugenia, que estuvo bueno, así que es la mejor garantía, ¿no? Y acá también vemos el modelo de creatividad de Walt Disney, que el pensamiento crítico, si uno lo toma como un aporte para mejorar, es parte del proceso enriquecedor, ¿no? Y hablando del año que viene, ¿qué le podemos dar rápido? Ya lo dimos, pero vamos a darle pautitas concretas, precisas, para que diseñen un 2021 de una forma muy eficiente. Primero, tengan en cuenta esto: metas grandes en plazos pequeños te frustran y te hacen sentir el fracaso. Metas pequeñas en plazos pequeños, metas medianas en plazos medianos y metas largas y grandes en plazos largos. Y Gabriel les va a dar las precisiones simples del modelo SMART. Creo que algo que es fundamental, digamos, que muchas veces tenemos un montón de deseos, de sueños o ambiciones, digamos, pero no sabemos cómo armar un camino para llegar ahí. Entonces, al no tener incentivo, no tener acciones concretas o no tener un proceso, y aparece la frustración, ¿no? De, che, tendría que estar haciendo esto, pero no lo quiero lo suficiente para hacerlo, entonces me frustro y al mismo tiempo no tengo la manera de lograrlo. Una forma muy sencilla
es este modelo SMART, que está en inglés, son siglas en inglés, que la primera consiste en específico, specific, que significa que sea bien concreto, qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero, no sé, por ejemplo, quiero saber mucho de, no sé, matemáticas. Te doy un ejemplo de recién con Martín, que también le mando saludos. Me dice que necesito una camioneta. Bien, para el año que una viene. Camioneta. Entonces, Perfecto. Necesito comprar una camioneta. Es un objetivo totalmente preciso. ¿Cómo voy a saber si lo tengo o no? Y voy a tener la camioneta o no la voy a tener. Eso es que sea medible. ¿Y qué camioneta? ¿De qué valor? ¿De qué tamaño? Eso, ¿Qué marca? Cuanto más específico lo hagas, más fácil se vuelve. mucho más concreto y más fácil también es trazar lo que sigue, las acciones que voy a llevar adelante para cumplir. Entonces, una vez que tengo mi objetivo diseñado, recreo, digamos, el momento en que lo voy a conseguir. Voy a hacer tal cosa y voy a comprarlo en tal lugar, me va a salir tanta plata y necesito para eso estas acciones concretas que voy a realizar todos los días. Cuando tengo diseñadas esas acciones, las puedo ir midiendo al proceso, puedo llegar a un seguimiento de si estoy cumpliendo o no las acciones. Entonces el seguimiento y la evaluación del proceso te permite reconfigurar las acciones si no te estás aproximando al objetivo concreto que ya definiste antes. Entonces tenemos específico, que sea medible y acciones completas. Entonces una vez que tengo eso, busco cuáles son los recursos que me están haciendo falta para esas acciones. Por ejemplo, necesitaría ciertos ingresos o necesito contacto con alguna persona o qué cosas necesito yo para acercarme a ese objetivo. Y lo más importante quizás, creo que nos lo había dicho la compañera José Luis, no me acuerdo el nombre, Luz Mari, que es el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo quiero? Quiero esta camioneta el día 26 de agosto del 2021. Entonces, ahí se desglosa el proceso invertido. Entonces, tengo el objetivo, lo posiciono en el tiempo y a partir de ahí busco los recursos. Entonces, como ya tengo los recursos, busco las acciones. Y la medición me permite ir viendo si yo me voy aproximando o no a ese objetivo. Muy, muy interesante. Aplíquenlo. Recuerden, SMART. ¿Sí? Tenemos nuestra frase GPS. Después que volvamos, tenemos algunas consideraciones más. Les comentamos que vamos a subir después la red, terminar de subir todas las entrevistas. También un resumen. Vamos a hacer podcast de cada uno. Y de cada uno vamos a volver a aprender y hacer una síntesis de los patrones comunes que hemos encontrado en todo, que están, ¿no? El éxito, el fracaso. La mayoría nos dijo que el éxito era hacer todo lo que estuvo a tu alcance, sin importar el resultado. Y el fracaso era en realidad no haber dado todo lo que podías dar. También existía esta diferencia en el alto rendimiento, que siempre también es medible si ganaste o no ganaste. Pero todos se sentían muy satisfechos de saber que lo que vos habías dado era lo que te hacía poder sentirte lleno y el fracaso era que te habías quedado a medias. Y también estaba el tema de la toma de decisiones, ¿no? De confiar. En el caso de Golo también estaba un poco también hasta Bernardo, de confiar en lo que te hace feliz. Él quiso dejar la música, pero la música lo hacía feliz y volvió a la música y conoció personas como Charlie, como Spinetta, que también se arriesgaron por hacer lo que les daba felicidad. ¿Cómo sabemos eso? Una de las preguntas que siempre nos planteamos. Probando cosas nuevas, ampliando nuestras probabilidades, nuestras opciones, sabiendo que somos humanos y que la palabra error ya está equivocada. La palabra error es un error. Eso sería que todos tengamos el diario del lunes y tuviéramos todas las posibilidades absolutas de lograr algo. Y no es así, simplemente intentamos hacer lo que podemos. Y como decía Diego en una de las entrevistas maravillosas que le hicieron,
bien con nuestra mentalidad por ahí exitista argentina y decir, bueno, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hace el otro? ¿Y por qué la selección no gana? Y en un momento después de tanta crítica, Diego dice, bueno, pero los otros también juegan, ¿sí? Hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es lo que podemos hacer. Y en relación con la confianza, hay que tener en cuenta, digamos, esta confianza en nosotros mismos y la confianza en la vida, en el futuro, en nuestras capacidades y en nuestro yo futuro también. Por ahí uno tiende a vivir mucho en la ansiedad y en las preocupaciones de las cosas que pueden llegar a pasar y todo lo malo que puede estar más adelante, entonces también confiar en nuestra capacidad de resolver todo lo que va a pasar y poder disfrutar el presente. Exacto, y que también a veces lo que creemos hoy que es malo, resulta que no lo es, ¿no? Y Albert Espinosa, un autor que también hemos nombrado un poco, que yo lo amo, dice, también confía en tu yo anterior. También tendemos quizás a juzgar nuestras decisiones pasadas o a verlas como que nos equivocamos o que por qué hicimos eso, pero uno siempre está tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, o al menos de la forma en que le sale. Nadie va a errar a propósito. Entonces no juzgar también a nuestro pasado y aceptar la persona que somos. También dice, no tengas miedo de ser la persona en la que te has convertido. Hermoso, Albert. Yo creo que nos estás tirando tu frase de GPS, Ro. También fue muy lindo compartir con gente de otros países, ¿no? Como Joan de España, de Juan Francisco de México y José Luis y Luis Mari de Colombia, y ver que todos ellos admiran nuestra cultura, admiran también cómo somos los argentinos, el trato, la poesía, nuestros músicos, como Mercedes Sosa, como Charlie, como Spinetta, como Soda Stereo, y nuestros escritores, como Cortázar, como Borges, tanto Joan Garriga como Juan Francisco nos citaron a Borges, el gran Borges. Y hablando de mundo, vamos con nuestra última canción gigante de George Harrison, el gran George Harrison, que hace poquito se cumple un año de su fallecimiento tan joven. Cuando él abandonó los Beatles, uno de los temas que él escribe para su disco Viviendo en un Mundo Material es Give Me Love, y que en realidad tiene algunas traducciones diferentes, pero todas apuntan a lo mismo, que es le pide a Dios, de la forma que uno crea, que le dé paz al mundo, que traiga amor al mundo y también a su propia vida. Tiene una rítmica como todo lo que hizo él, con esto hindú, tipo mantras, secuencias, pero es un tema maravilloso y creo que es nuestro deseo que vamos dejando para esta Navidad, para el año que se inicia, que el universo, que Dios, que la vida nos traiga amor y paz a este mundo. Estamos de vuelta en este hermoso programa que hicimos con Gabriel, con Rocío, historias que transforman y nos dan poder. Fue el desafío que nos planteamos, claves de alto rendimiento. El desafío fue recolectar historias que nos regalaron nuestros entrevistados y algunas pequeñas que aportamos nosotros, que nos transformaron y nos dieron poder, porque toda historia que de alguna forma enriquece tu modelo del mundo te da un poder nuevo, te da la posibilidad de gestar cosas nuevas. Ya están nuestros amigos de Córdoba con Salud, arrimándose, a Emma, Erika, Gastón. Así que bueno, tenemos que cerrar y vamos a cerrar con una pequeña frase GPS que podemos regalar, que vamos a regalar nosotros. Gabriel, ¿cuál es tu frase GPS para regalar a la gente para el 2021? Bueno, el 2019, en enero, fui al Bolsón con unos amigos y estábamos acampando en el Retamal, que es uno de los refugios que hay en una montaña,
Y ese día, por pura coincidencia, vino un hombre de Suiza que hizo en esa noche una ceremonia del dragón. Agarró, estuvo todo el día juntando leña y es un dragón gigante de madera y lo prendió fuego esa noche. Y bueno, estábamos todos, éramos como 50 personas en el medio de la montaña haciendo una guitarreada. Y viéndolo mientras hacía digamos, mientras estaba haciendo el dragón, viene uno y le pregunta qué onda con ese tronco, cómo vas a hacer, porque tenía unos troncos gigantes que corría y los lanzaba contra un árbol para que se quebrara. Era un personaje bastante loco. Y le dice, todo tiene su tiempo y su lugar. Y vos podías ver cómo iba sacando pedazos de árboles y iba encontrando cómo iban encastrando de a poco para darle forma al dragón, y hasta encontró un tronco con forma de cabeza de dragón, que es lo que usó en la cabeza. Me parece que es una frase interesante porque en definitiva somos parte de un solo sistema, y dentro de un sistema cada parte cumple una función, y bueno, esa función tiene que llegar cuando tiene que llegar y en el lugar donde tiene que estar. Entonces esa es una de mis frases: ser paciente y aceptar que no podemos forzar las cosas. Muchas veces es como que hay que esperar el tiempo y el lugar adecuado para cada situación. Muy bueno, Gabo. Y bueno, y coincide un poco con esto de que este programa de radio se dio cuando tenía que darse, ¿no? ¿Oh? Bueno, tiene un poco de casualidad o no, tiene que ver con lo que dice Gabu. Desde la práctica del yoga uno empieza a hacer diferentes posturas que tienen mucho que ver con la elongación y también con la fuerza. El yoga, más allá de una práctica física, tiene un componente más filosófico, en la cual hay algunas premisas que uno con la práctica del cuerpo puede terminar experimentando estas premisas del yoga. La primera de los yamas, que se llama, es el ahimsa, que es el principio de la no violencia. ¿Qué tiene que ver con esto? Uno cuando está haciendo una postura de estiramiento, que está ahí sufriendo, te dicen ahimsa, no violencia. Escucha tu cuerpo, hace hasta donde llegues, estira hasta donde puedas. Si tenés que descansar, descansa. Escucha, conectate con vos mismo. Y cuando uno va haciendo eso en la práctica, obviamente estás estirando y te dicen descansa, y bueno, uno va a descansar. Pero cuando uno lo empieza a poner en práctica, empieza a ver que eso se traslada a otros ámbitos. Es la no violencia contra mí mismo en mi postura, pero también la no violencia conmigo frente a mis emociones, o a mis actos, o a lo que siento, a las cosas que me digo. La no violencia en relación a los demás, al que tengo enfrente, a las emociones de los que tengo enfrente. Se traslada también a la no violencia hacia el resto de los seres vivos, los animales, las plantas, la ecología, la naturaleza. Es esto de no forzar, no poner resistencia. No significa, justo hablábamos con el Gaby ayer, no enojarse, no significa no confrontar, no significa ser todo paz y amor, sino no ejercer una violencia innecesaria. Bueno, ninguna violencia es necesaria, digamos, pero no ejercer una violencia contra nadie, y principalmente contra uno mismo. Hermoso, Roy, la máxima expresión de esto que vos estás planteando, ¿no? De la no violencia, pero que es una fuerza que de alguna forma modifica, fue Mahatma Gandhi. Y ese tipo de movimiento también hizo Luther King. En el caso de Mahatma Gandhi, liberó su país sin violencia, sin un solo tiro, y constituyó la democracia más importante del mundo, que es la India. Porque nosotros pensamos en democracia y pensamos en Occidente, pero la India tiene 800 millones de personas, una cosa así, y es una democracia. Y es un país de quienes los han transitado, como algunos de nuestros invitados, viven en absoluta libertad religiosa, política, y
y en todos los aspectos de la vida. Entonces, bienvenido sea la IMSA como una GPS. Sí. Principalmente tiene que ver con la violencia, sería no seguir al corazón. Entonces, es eso, la GIMSA nos conecta con escuchar lo que nuestro corazón nos está diciendo y seguirlo, no forzarlo, no ir por un camino opuesto. También hablábamos de los caminos con corazón. Es eso, conectarse con uno, sentir, escuchar y fluir con eso. Hermoso, Roy. Como nada es casualidad, sino todo causalidad, es la frase GPS que se me ocurrió hoy cuando dijimos de estar una frase GPS, tiene que ver justamente con todo lo que vos estás planteando. Porque mi frase GPS tiene que ver con la frase del maestro en yoga de Mahatma Gandhi, que fue Paramahansa Yogananda. Y me parece muy interesante porque la frase, el título, Paramahansa es un título que se da como en el budismo tibetano Rinpoche, o en el catolicismo el título de cardenal, o algo así, pero que tiene un valor en esas culturas específico. Paramahansa en la mitología hindú es un cisne que puede diferenciar el agua de la leche, separar el agua de la leche, lo cual es imposible, ¿sí? Pero tiene esa capacidad de discernir dónde está el agua y dónde está la leche. Porque tal es el discernimiento de Yogananda. Entonces, es maravilloso los caminos del corazón, como dice Castaneda y nos decía Juan Francisco, y casi todos nuestros invitados nos han hablado de la pasión, pero yo creo que también hace falta el plus de la sabiduría, del discernimiento. No solo el corazón, sino discernir qué estás haciendo y hacia dónde vas, y cómo tus acciones impactan en todo el sistema. Como decía el Gabo, no solo somos nosotros, somos el mundo, pero también decía que somos el mundo. Y la frase que a mí me gusta de Yogananda y que la pongo en mi oficina es una que dice que podés descubrir, lo estoy modificando un poco, pero podés descubrir, aunque no lo sabías, adentro tuyo hay algo profundamente maravilloso y poderoso, y que es tu ser interior, ¿no? Y tu ser interior tiene que ver justamente con el corazón, conocerse a uno mismo y con la sabiduría. Esto es una invitación también para que en el 2021 descubran la maravilla que hay dentro de cada uno de ustedes. Por eso este programa se llama Escuela de Gigantes. Que descubran al gigante que no sabían que tenían adentro de ustedes. Agradecemos que nos envíen sus comentarios vía WhatsApp, vía mail, vía Facebook, Instagram. Suponemos que el destino querrá que el año que viene estemos de nuevo aquí. Igual dejaremos que sea, ¿sí? Y que el gigante que hay adentro de cada uno de nosotros, de nuestros oyentes, nos convoque para seguir aprendiendo a través de historias que transforman y nos dan poder. Gracias chicos por acompañarme con tanta sabiduría, con tanta paciencia. Hago desastres, me corrigen todo el tiempo. Soy un desastre pronunciando inglés, gracias a Dios ellos saben mucho más que yo de casi todo. ¿Nos vamos, Ro? ¿Nos vamos, Gabu? Nos vamos. Muy agradecida con vos, papi, porque bueno, al principio estábamos medios negados, dando vueltas, que cómo íbamos a hacer, que sí, que no nos poníamos mucho las pilas, pero la verdad que todo lo que hemos aprendido en este tiempo es un antes y un después, así que muchas gracias a Radio Presencia porque nos da este espacio y a los chicos que nos ayudan acá, Martín y Gastón, con los líos que nos mandamos, así que muchas gracias a todos y a todos los oyentes por escucharnos, y también a los que nos han hecho llegar sus comentarios, es un estímulo muy importante, así que muchas gracias. Bueno, yo también estoy extremadamente agradecido con todos, con vos, papi, la Rob, acá la gente que nos tira toda la onda, y a los que han escuchado todo el año, y también con todos los que aceptaron venir, porque realmente
un aprendizaje distinto cada miércoles, todo un fin de semana procesando ideas removidas, y bueno, la verdad es que a mí me encantan esos procesos, así que genial. Y en esto muchos de ellos, como Joan Garriga y Javier Capitán, se quedaron hasta altas horas de la noche para charlar con nosotros, así que un abrazo especial para ellos, ¿no? Y parte del éxito de este programa se puede mostrar porque tenemos un hater. Y le mandamos un beso enorme al hater. Si no tenemos enemigos, no tuvimos éxito. Sí, un abrazo muy, muy especial para nuestro hater que no parece, pero nos cuida. Exactamente. Y siempre está. Sí, siempre está. Bueno, gracias a todos. Gracias. Nos vamos y feliz año y feliz Navidad.